Bueno, somos el grupo 6 y nuestro tema son las fuerzas friccionales en bandas. Primero vamos a revisar el concepto de fuerzas friccionales en bandas. ¿A qué se refiere? Este es un fenómeno que justamente se da cuando una banda está enrollada en un cilindro físico. Cuando hay una tensión que jala una banda, va a haber una tensión que se opone al movimiento y una fuerza de fricción que también se opone. Estas interacciones entre fuerzas es lo que llamamos una fuerza de fricción estática en bandas. ¿Cómo se genera la fuerza? Cuando realizamos un movimiento en la banda, van a haber fuerzas microscópicas, las que conocemos como el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético. Estas fuerzas son las que se oponen al movimiento y generan tensión en la banda. Como vemos en el diagrama de cuerpo libre, si nos enfocamos en un punto determinado, en un delta arco de la banda, vemos todas las fuerzas que actúan. Está la fuerza que jala, que siempre va a ser mayor a la fuerza que se resiste. Tenemos la normal del cilindro sobre la banda y tenemos la fuerza de fricción que también se pone en movimiento. Más adelante vamos a hacer un análisis más detallado de todo el diagrama. Bueno, la importancia de este tema. La fricción en bandas se utilizan más que todo para transmitir un momento de torsión. Las bandas al girar son las que transmiten el momento de torsión y son las que permiten el funcionamiento de un sistema de bandas y poleas. Mientras mayor sean las fuerzas de fricción, mayor será la transmisión y tendremos un mejor resultado. Aplicaciones en la vida diaria. Automotriz. Las bandas en B son muy utilizadas en la industria. Son las que tienen un alto grado de fricción y transmiten más potencia, que es lo que necesitamos en un motor de un automóvil. En esta clase no vamos a estudiar las bandas en B, pero el funcionamiento es muy parecido a las bandas que vamos a estudiar nosotros. En el sector industrial se utilizan en muchos tipos de bandas, o sea, muchos tipos de usos, pero debido a su alta capacidad de transmisión, sin ejercer una tensión inicial, elimina errores que presentan otras bandas. Ahora sí vamos a los conceptos básicos o al análisis físico de todo lo que ocurre en estas bandas. Para analizar las fuerzas que interactúan en estas bandas, vamos a separar un pequeño pedazo de banda y vamos a analizar todas las fuerzas que actúan en ese momento. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tenemos? Tenemos, según nuestro eje que hemos determinado, tenemos a la derecha una tensión. Es la tensión que se resiste. Esa es una tensión positiva. Entonces tenemos la tensión por el coseno de teta medios. ¿Qué más tenemos en la sumatoria de fuerza X? Tenemos la fuerza de fricción, que también va para la derecha. Ahí se ve esa flecha pequeña, es la fuerza de fricción, que va a ser obviamente mu por el diferencial de normal. ¿Y qué tenemos en la izquierda? Tenemos la tensión que jala, que va a ser mayor que la tensión que se resiste. Por eso la tensión que jala es tensión más un delta T por el coseno de teta medio. Esta fuerza va a ser negativa, igualando a cero. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos? Tenemos la normal, un diferencial de normal que es positivo. Y tenemos las dos fuerzas de la componente en Y, de la tensión que jala y la tensión que resiste. La tensión que jala es tensión más delta T por el seno de teta medios y la tensión que resiste es simplemente la tensión por el seno de teta medios. Aquí tenemos que recordar un poco unos conceptos importantes, porque cuando sabemos que el coseno tiende a un ángulo muy pequeño, el coseno va a tender a 1.
Y cuando el seno tiende a un ángulo muy pequeño, va a ser ese mismo valor. Por esa razón, el coseno de teta medios va a tender a 1, entonces el valor va a ser 1. En la sumatoria de fuerzas en X, en este caso, si el coseno de teta medios tiende a 1, las tensiones se van a cancelar y nos va a quedar finalmente que el μ por el diferencial de normal va a ser igual al diferencial de tensión. Y en las sumatorias de fuerzas en Y, si el seno de d teta medios tiende a d teta medios, nos va a quedar que la diferencial de normal va a ser igual a la tensión por el delta teta. Aquí simplemente reemplazamos la diferencial de normal igual a d teta medios. Lo reemplazamos en la sumatoria de fuerzas en X y tenemos como resultado la siguiente ecuación. El diferencial de tensión sobre tensión va a ser igual a μ por el diferencial de teta. Ahora sí. Finalmente, para integrar, tenemos que, para integrar, saber los límites de integración. Como estamos integrando como de derecha a izquierda, en el ángulo igual 0, en el ángulo θ igual 0, la única tensión que va a ser es la tensión 1. Por eso en θ igual 0, la tensión va a ser tensión igual a 1. Y en el ángulo final que es beta, la única tensión que va a haber es tensión 2. Por eso en el ángulo beta, la tensión va a ser T2. Sabemos que, bueno, T1 y T2, tensiones de la banda, eso ya sabemos. El μ va a ser el coeficiente de fricción estática y beta va a ser el ángulo de arco de contacto medido en radianes. Eso es muy importante. Para resolver la integral simplemente es un logaritmo natural de T2 sobre T1. Si aplicamos Euler a ambos lados de la ecuación, nos queda finalmente que T2 va a ser igual a T1 por Euler elevado a μ por beta. Ahora mi compañero va a resolver los ejercicios aplicando los conceptos básicos que hemos estudiado. Bueno, empezando con la resolución de ejercicios, tenemos planteado el primer ejercicio, el cual nos indica lo siguiente. El freno simple de banda está constituido de manera que los extremos de la banda de fricción se conectan al pasador A y al brazo de palanca en B. Si la rueda está sometida a un par de torsión de M igual a 80 libras por pie, determine la fuerza P más pequeña aplicada a la palanca que se requiere para mantener a la rueda estacionaria, es decir, en equilibrio. El coeficiente de fricción estática entre la banda y la rueda es μ igual a 0,5. Bueno, empezando, tenemos las dos fuerzas de tensión. La tensión que se resiste y la tensión que jala. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el momento de torsión ejercido por la rueda y la fuerza P, que es la que nosotros debemos calcular, la cual debe hacer que el sistema se mantenga estacionario. Como podemos ver, aquí tenemos los ángulos determinados para poder resolver las componentes de las tensiones, radio para poder aplicar el momento de torsión y las distancias también para poder aplicar el momento de torsión para la barra. Bueno, el primer paso sería, como en todo ejercicio, graficar el diagrama de cuerpo libre, tanto para la rueda como para la barra. Reconociendo sus fuerzas y determinando un eje, el cual obviamente aquí está, y aquí es positivo hacia arriba y hacia la derecha. Bueno, para empezar tenemos en esta rueda el momento de torsión M, tenemos las dos tensiones, las cuales serán descompuestas tanto para su eje Y como para su eje X. Y luego procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la barra, tal como lo podemos ver aquí, en donde tenemos las dos tensiones T1 y T2, las cuales son semejantes, pero con sentido contrario a las tensiones que se generan en la rueda. A su vez también tenemos una reacción en el punto A, ese punto, en dos componentes, tanto en X como en Y. Y la fuerza P, que también será tomada en cuenta porque es el objetivo de cálculo al momento de realizar la suma de momentos en un punto de la barra. Listo. El segundo paso a ejecutar en este problema sería la sumatoria de momentos en el punto 0 de la rueda, ya en el punto O, el punto central.
Obviamente este momento debe ser igualado a 0 para que el sistema sea estacionario, esté en equilibrio, por lo que nos queda lo siguiente. T1, la tensión 1, por su brazo de palanca, más 80, que es el momento de torsión que nos determinó el ejercicio, menos 2 por el brazo de palanca de 1.25, por 1.25 es igual a 0. Y esto nosotros lo plantearíamos como ecuación 1 para utilizarla posteriormente. Luego tenemos aquí la relación mencionada antes por mi compañero. La tensión 2 sobre la tensión 1 es igual a Euler elevado al coeficiente de fricción estacionario μ por el ángulo beta, que es toda la línea de contacto que tiene, en este caso, la cuerda o la banda con la rueda. Entonces, beta iría desde el punto donde empieza T2, donde topa T2, hasta donde topa T1. ¿Ya? En este caso, beta debemos calcularlo con los ángulos anteriormente propuestos por el ejercicio, y básicamente es una suma de ángulos, 20 grados más 180 más 45 grados, lo cual resulta en un ángulo de 245 grados. Pero tal como lo mencionó también mi compañero antes, este ángulo debe estar en unidades de radianes para que pueda ser utilizado. Entonces, tenemos que beta va a ser igual a 4,276 radianes. Listo, lo único que necesitamos hacer es sustituir los valores en la ecuación que nos va a dar el valor de T2, por lo que T2 va a ser igual a 0,482 T1. Esa es nuestra ecuación 2. Y lo que debemos hacer, como en todo sistema de ecuaciones, tenemos dos variables y dos ecuaciones, entonces podemos resolver el sistema. Reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, y entonces nosotros tenemos como resultado que T1 por el brazo de palanca de 1.25 más 80 menos T2, que en este caso lo sustituimos por 8,482 T1 por su brazo de palanca, va a ser igual a 0. Sacando factor común de T1 y despejando este valor, nos resulta que T1 es igual a 8,553 libras. Y reemplazando en la ecuación 1 o en la ecuación 2, cualquiera que se desee reemplazar, obtenemos que T2 es igual a 72,547 libras. Acá en el lado derecho tenemos detallado cuál fue el procedimiento para determinar Euler elevado a la US, coeficiente de fricción por el ángulo beta, el cual es simplemente reemplazar los datos. El coeficiente de fricción nos indicaron que era 0,5 y el ángulo beta que fue calculado y medido en radianes. Por lo que resulta que Euler elevado a el coeficiente de fricción por beta es igual a 8,482. Y esa sería la resolución para el sistema en la rueda. Entonces nosotros debemos continuar con el sistema para la barra para determinar el valor de P, por lo que tenemos el siguiente. Para determinar el valor de P, básicamente lo que debemos realizar es otra sumatoria de momentos, también muy sencilla, ubicando nuestro eje de rotación en el punto A, y con tres fuerzas que actúan haciendo momentos. Dos fuerzas, ya que T1 al estar en el punto de referencia no genera momentos sobre él. Entonces tenemos que la fuerza T2, la tensión T2 por el seno de 45 por el brazo de palanca, que es 1.5, multiplicamos por el seno de 45 ya que necesitamos la componente en Y, así que sería menos T2 por el seno de 45 por su brazo de palanca de 1.5, más el momento que genera la fuerza P por su brazo de palanca de 1.5 más 3, que sería 4.5, y eso lo igualamos a 0 para que, una vez más, como indicamos, sea estacionario el sistema.
Ya que tenemos el valor de T2 y todos los otros valores son constantes, lo único que debemos hacer es despejar el valor de P, por lo que tenemos que P es igual a 17.1 libras. Esa sería la fuerza mínima para que el sistema se mantenga estacionario. Y así culminaríamos con el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos dos bloques, un sistema de dos bloques y dos poleas o dos bandas que están en dos clavijas. Dice, los bloques A y B tienen masa de 100 kilogramos y 150 respectivamente. Es decir, el bloque A 100 kilogramos y el bloque B 150 kilogramos. Dice, si el coeficiente de fricción estática entre A y B y C, que C es la superficie donde están apoyados los bloques, su coeficiente de fricción es igual a 0,25 y entre las cuerdas y las clavijas D y E, el coeficiente prima de fricción es 0,5, determine la fuerza F mínima necesaria para generar el movimiento del bloque B. Y P es igual a 30. Aquí es importante mencionar que la fuerza mínima necesaria para generar el movimiento del bloque P sería justo antes de que se mueva, es decir, todavía se mantiene el sistema estacionario, pero a partir de esa fuerza, desde la fuerza que vamos a calcular en adelante, ya se movería el bloque P. Entonces, tenemos los dos diagramas de cuerpo libre para el bloque A y para el bloque B, en donde el bloque A obviamente está la fuerza que ejerce la gravedad sobre el cuerpo, la fuerza de reacción normal que ejerce el bloque B sobre el bloque A, y la fuerza AD, que sería la fuerza que es resultante de la tensión de fuerza P, y una fuerza de 65.80 newtons hacia la derecha. Y en el bloque B tenemos un diagrama de cuerpo libre un poco más detallado, más complejo, donde tenemos, para empezar en Y, la fuerza que genera el peso del bloque A sobre B, la fuerza del bloque B mismo, que sería la fuerza del peso, que sería 1471,5 newtons, y la normal, la reacción del suelo hacia el bloque B. Asimismo tenemos una fuerza de fricción BC, que sería el coeficiente de fricción por la normal. Tenemos la fuerza de 65.80, como el bloque A va hacia la derecha, el bloque B tendría que tener una reacción contraria de 65.80. Y por último tenemos la fuerza BE, que está en dos dimensiones, XY, en un ángulo de 45 y que está generada por la tensión que ejerce la fuerza F en la polea, en la banda. Entonces, para resolver este sistema, básicamente debemos hacer una sumatoria de fuerzas en X y en Y en el bloque B, previamente determinando las fuerzas que actúan sobre él. Para determinar la fuerza AD, debemos utilizar la relación previamente mencionada por mi compañero. T2 es igual a T1 por Euler elevado a la V, donde T2 es la fuerza AD, es decir, la fuerza que interactúa con el bloque, y P es la fuerza que se ejerce sobre la banda. Listo, entonces ya tenemos los valores de P, de U, de mu y de beta, entonces nosotros determinamos el valor de FAD. Listo. Es importante mencionar antes de continuar que debemos reconocer de manera adecuada los sectores en donde está en contacto la superficie con la banda, ya que, por ejemplo, en este caso, si nosotros ingresamos mal el ángulo, vamos a tener otra fuerza, entonces no estaría correcta la resolución del ejercicio. Bueno, continuando con el ejercicio, tenemos la fuerza AD, y de esta forma ya podemos realizar una sumatoria de fuerzas en X, en Y, donde primero para X tenemos la fuerza de 65.80 hacia la izquierda, la fuerza de
de fricción también hacia la izquierda, ya que el movimiento del bloque B sería hacia la derecha, y la fuerza que va a hacer mover al bloque, que sería la fuerza BE, pero con su componente en X. Todo es igual a 0. Luego, para Y, tenemos la normal, la reacción que ejerce el suelo sobre el bloque, menos el peso que ejerce el bloque A sobre el bloque B, más la fuerza que ejerce la tensión, en este caso sería de la banda, pero en componente Y menos el peso que genera la misma masa del bloque B. Todo esto igualado a 0, por lo que resolviendo el sistema, despejando FBE, determinamos para la sumatoria de fuerzas, en X determinamos FBE y reemplazamos en la sumatoria de fuerzas en Y y determinamos la normal. Ya. Una vez determinada la normal, podemos proceder a realizar el siguiente cálculo, el cual sería que únicamente necesitamos conocer la fuerza F, y la fuerza F sabemos que está relacionada con la fuerza EB, ya que son la misma banda, lo único que interaccionan con una polea, listo, o una clavija en este caso. Y entonces tenemos que F es igual a FEB por Euler elevado a mu, donde mu es 0,5 y beta es 3 pi cuartos. Entonces nos resulta que la fuerza F será igual a 2.49 kilonewtons. Listo. Entonces, también acá tenemos el detalle de la fuerza máxima de AB, será 0.25, que es el coeficiente de fricción, por 981, que es el peso, en este caso la normal, ejercida por B sobre A, y eso nos resulta 245,25. Listo, de aquí despejamos P máximo, porque de igual modo se relacionan mediante la ecuación de T2 es igual a T1 por Euler elevado a la mu por beta, y determinamos P máximo. Nos resulta 212 newtons, que es mayor a 30, que es la otra fuerza. Listo, con esto culminaríamos la resolución de ejercicios y nuestra exposición, así que esperamos que todo esté claro y muchas gracias por su atención.